Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Bueno, un placer saludarle a todos los hermanos que están presentes. La gloria es para el Señor porque usted pudiera estar en cualquier parte, en cualquier lugar, pudiera estar conversando con un amigo, pudiera estar viendo televisión, una película, pudiera estar, no sé, en uno de sus pasatiempos favoritos, ni idea. Pero ha tomado la mejor decisión, que es estar en compañía de los hermanos que nos damos cita en este lugar. Gracias al Señor, gracias por la tecnología, gracias por los equipos, la señal, por todos los elementos suficientes para que nosotros estemos aquí. Saludos a todos los que están fuera del país, los que están fuera de la ciudad y aún los que están a los alrededores. Dios les bendiga. Voy a orar para ponerme en las manos de mi Padre en esta segunda parte del servicio. Amado Señor Jesucristo, una vez más venimos con humildad y con reverencia de corazón, Señor, a presentarnos delante de ti, ante el trono de la gracia, Señor, y como decía la alabanza, a entrar al lugar más santo, Señor, que solo tú nos podías permitir y revelarnos, Señor, que podíamos estar allí. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, con la cual has redimido nuestras almas, Señor, y has lavado, Señor, nuestras culpas. Por eso podemos venir a brindarte gloria, honra, alabanza, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el entendimiento, Señor, que aunque lo que hemos de saber no lo sabemos todavía en pleno conocimiento, pero tenemos el destello y la iluminación suficiente por el Espíritu Santo, Señor, para reconocerte como el único Dios verdadero y saber que Jesucristo y solo los méritos de Cristo han hecho toda la obra, Señor, para ser aceptos y justos delante de nuestro Dios Padre. Nos queda, Señor, es obedecer, nos queda ahora es llevar una vida de obediencia, de santificación delante de ti, oh Dios mío, Señor. Señor, te ruego en esta noche, Señor, que humildemente uses a este siervo tuyo, Señor. Desde que tomaste mi vida, bendito Dios, te ha placido usarme, Señor, de muchas formas, de muchas maneras, con amigos, con hermanos, con familiares, Dios mío. Y te pido, no te detengas, Señor, porque mi corazón, mi espíritu está presto, Señor, a obedecerte, Señor. Gracias te doy, Señor, por haberme elegido entre los millares del mundo. Pero en esta noche, Señor, reconozco que humildemente soy un pecador, Señor, y necesito, Señor, siempre de que para predicar tu palabra estemos dignos delante de ti. Límpiame de toda maldad, de todo pecado, Señor, para que yo pueda ministrar tu palabra, Señor, correctamente, sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino estar por la senda derecha y la senda antigua como manda el Espíritu Santo, Señor. Que las almas vengan con un corazón dispuesto, Señor, y que toda predisposición, Señor, que haya puesto el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, sea derribada a tierra y quede inoperante toda actividad satánica, Señor, que opera en los aires, Señor. En el poderoso nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, queridos siervos, queridos hermanos, gracias hermana Elda Lucía por estar atenta allí siempre, gracias al Señor. Estamos en el libro de los Hechos, ya estamos en el capítulo 18 y vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, versión Reina Valera 1960.
capítulo 18. Bueno, leo con la autoridad, el respaldo y el respaldo del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Ok. Leo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. O sea, eran un matrimonio. Aquila y Priscila eran un matrimonio. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Quién era Claudio? Claudio era el emperador de entonces, el emperador de Roma, y dio un edicto de que todos los judíos debían marcharse de Roma. Entonces, Pablo viajó a Corintio y consiguió a este matrimonio. Y dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El oficio de Aquila y Priscila y el oficio, o sea, la profesión de el apóstol Pablo era hacer tiendas, que era en aquel tiempo era un oficio, era un buen oficio porque había mucha gente que se trasladaba y hacía este tipo de carpas de piel y bueno, había que tener una ciencia para hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, se pusieron a trabajar juntos y discutían las sinagogas todos los esposos y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la presión, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces parece ser que desde ese fue el punto de quiebre y de partida donde ya Pablo, él acostumbraba, porque además fue mandato del Señor Jesucristo, usted lo puede leer en Hechos capítulo 9, donde Dios le hace el llamado a el Pablo, que entonces Saulo, por medio de Ananías, y ciertamente Pablo es el apóstol, predicador y maestro de los gentiles, pero antes predicó en su pueblo, tal como Jesús le exigió. Eso lo puede leer allí. Entonces, pero a partir de allí, toma su ministerio y se va a los gentiles. Dice la escritura, y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, la casa quedaba al lado, así como mi casa queda al lado de la de Sabina. Bueno, la casa de este hombre llamado Justo quedaba al lado de la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, cuando ustedes lean el principal, quiere decir el que estaba encargado de esa sinagoga. Era como el sacerdote, por decirlo así. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a detenernos allí en ese versículo 10. El Señor le hablaba a Pablo, y note usted que estamos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y hemos dicho que es Hechos del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo le hablaba al apóstol Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión. Acuérdense que Dios triunamente actúa como un solo Dios, pero aquí la iglesia está en manos del Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, no habla y no calles, será la orden, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, Dios sabe cuántas personas hay en cada país, en cada estado, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada familia y en cada hogar. Dios sabe cuántas almas suyas hay ahí. Es importante saber eso. Entonces, y no dijo toda la ciudad es mía. No dijo toda la ciudad, todo Corintio es mío. Aunque ciertamente del Señor es la tierra y su plenitud. Pero aquí está hablando de las almas que Él sabe que ya están destinadas para ser salvas. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Es muy importante. Tiene que ver con la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo tiene que ver con la responsabilidad que Dios le otorga al hombre al escuchar el llamado del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo dice: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Obviamente Pablo no sabía quiénes eran los que habrían de ser salvos. Igual es la misma razón para ti, porque tú no sabes quiénes son los que han de ser salvos. Cuando alguien te predicó a ti y que Dios usó a alguien para que tú llegaras a Cristo, ese alguien no sabía si tú eras o no eras de Dios. Pero el mandato era este: ve y predica, porque hay gente que yo tengo allí. Y el mandato nuestro es: bueno, pero ¿y cómo así? ¿Y la gente, quiénes son los que se salvan? Eso no son planteamientos para un hijo de Dios. Así también cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿cuándo restaurarás otra vez el reino de Israel? Y entonces le digo: bueno, mira, esas cosas son solo potestades de mi Padre y a ustedes no les he dado a saber eso. O sea, la orden para ustedes es esta. Es igual que los profetas cuando querían saber las cosas que habrían de venir, quién era el Cristo, dónde y en qué lugar y cuándo, y el Espíritu Santo le dijo: mire, eso no es para ustedes. Ustedes están trabajando para toda una gente que viene, unas generaciones que vienen futuras, y ustedes trabajan para ellos. Y alguien llega y pregunta: pero la Biblia dice que nada le ocultará a Dios a sus profetas. Y eso exactamente fue así y es así. Dios nunca le ocultó nada, la agenda a sus profetas, y se las dio a conocer todita. Y ellos la proclamaron toda, aunque no la entendieran. Y por eso es que en el capítulo 2 de Corintios dice que muchos príncipes y mucha gente de autoridad y de poder quisieron saber las cosas que nosotros sabemos. Y en otro lugar dice que los mismos ángeles desean participar en las cosas que nosotros hacemos. O sea, es un privilegio grande.
a propósito de que estamos hablando de la evangelización, en la cual deseo yo que todos estén comprometidos a muerte, a vida y muerte, estemos comprometidos en el asunto de la evangelización. Alguien dirá amén, porque todos los nacidos de nuevo tenemos el deseo y el desespero por ir a predicar el evangelio. Y escuchen bien, el que es deber tuyo y mío ir a evangelizar, pero el evangelista, si ustedes han notado en todas las escrituras, en el capítulo 15, Pablo y Bernabé iban y venían a la iglesia de Antioquía y eran enviados por la iglesia. Los evangelistas, escuchen bien, los evangelistas son enviados por la iglesia, ¿oyeron? Sí. Y además los evangelistas no andan por ahí solos, evangelizando. No, yo tengo que evangelizar. Si tú fuiste a una ciudad que evidentemente por medio de la iglesia y por medio del pastor de la iglesia, porque así está escrito y así está enseñado, queridos hermanos. Y lo vamos a ver en la escritura, lo vamos a ver, no estoy inventando nada. El evangelista va y rinde cuenta de qué fue lo que hizo. Por ahí dicen estos evangelistas que, por decirte, el evangelista fulano de tal entregó 1500 almas en un culto, 100, 200 almas. Y entonces en algunos casos anotan los números y los llaman y todo eso. Y entonces, y esas cuentas se rinden en la iglesia. Fui a tal parte, prediqué en tal parte, prediqué en tal iglesia. Algunos estilan el asunto de las campañas y tal. Pero se convirtieron tantas personas y eso se hace de esa manera. Voy a ponerles un solo ejemplo para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es correcto. Cuando en el capítulo 8, donde surge la diáspora de la iglesia, porque los apóstoles y toda la iglesia se había quedado en Jerusalén, entonces vino la gran persecución y tuvo que salir la diáspora. Y al único que, bueno, dice que todos los judíos iban predicando en el camino y le predicaban más que todo era a los mismos judíos. Pero hubo uno que se llamaba Felipe. Y Felipe fue predicando, primero se consiguió con el etíope y después fue a Samaria. ¿Se acuerdan que fue a Samaria? Y cuando la gente que se consiguió con Simón el Mago, y cuando la gente de Samaria recibió la palabra de Dios, ¿qué hizo Felipe? Le avisó a los apóstoles que estaban en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que a la iglesia estaba la iglesia materna, pues la iglesia madre, vamos a decirlo así, estaba en Jerusalén y Felipe, que no andaba solo, ¿de dónde salió Felipe? De la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces Felipe mandó a llamar a los apóstoles, a Juan y a Pedro, y entonces ellos vinieron y pusieron las manos, y ustedes ya saben, conocen la historia porque la han leído mucho. Solo lo que quiero es enseñarles que así es como funciona, porque así es como está enseñado. Y el mismo apóstol Pablo estaba sujeto a eso. Gloria al Señor. Entonces, porque yo estoy contigo y ninguno, y dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El día que tú llegaste a Cristo, que yo llegué a Cristo, Dios había movido desde los cielos, había configurado una serie de hechos, de eventos, de ir y venir de alguien y de ciertas circunstancias y las configuró para que tú tuvieras ese encuentro con aquella persona que te entregó a Cristo, que lo conocieras. Yo aquí me detengo particularmente, yo tenía meses, muchos meses leyendo la Biblia y ya Cristo se me había revelado en el corazón, pero no había recibido a Cristo. Escuchen bien.
Ya el Espíritu Santo me había revelado a Cristo por las Escrituras. Ya yo había creído, ya yo sabía que Cristo estaba vivo y entendía muchas cosas, pero no había recibido a Cristo. Entonces, gracias a eso, como me había impactado el Espíritu Santo, yo le dije a mi hermana que andaba caminando en el Evangelio y le dije, mira, tú sabes que el deseo de mi corazón es que yo quiero conocer a un cristiano que haya sido católico, pero que no haya sido un católico de esos calientabancas, sino católico bien, bien serio, bien comprometido. Y se me ocurrió esta idea para describir qué era lo que yo quería decir. Yo quiero conocer a un sacerdote, o sea, alguien que conozca el Evangelio desde las tripas, pero que se haya convertido realmente a cristiano. De ser posible, un sacerdote que sea un pastor cristiano evangélico. Yo dije eso y pasó un mes apenas. Pasaron 4 semanas. Cuando ya Dios había enviado desde Mérida un pastor que alguna vez había sido sacerdote. Duró 17 años siendo sacerdote. Y como el cuento se puede hacer muy extenso, pero es parte de un testimonio de mi vida y fue como yo recibí a Cristo, hermano de ese hombre, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le prospere, le dé vida y salud donde quiera que esté. Su nombre es Luis Rodríguez, el pastor Luis Rodríguez, quien entregó a este siervo a las manos de Cristo. Lo digo delante de Dios, de los hombres y de sus ángeles. Así recibí yo al Señor y cuando yo lo escuché predicar a él, yo decía, ese hombre está diciendo, mi espíritu decía, ese hombre está diciendo la verdad, porque ya el Espíritu de Dios me había revelado al Señor Jesús en las Escrituras. Y así pasó contigo cuando Dios preparó aquel día, si tú lo recuerdas, Dios preparó un día para que Dios usó a alguien para que tú llegaras a Cristo, para que tú recibieras al Señor. Y toda la gloria es de quién? Pues del Señor, porque de Él es, unos riegan, unos siembran, otros riegan, pero la cosecha y el crecimiento lo da el Señor. Eso es del Señor. Así está escrito. Entonces, y dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, tengo como 1 año y medio y un poquito más, enseñándole la palabra de Dios, pero siendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, venlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. O sea, de las cosas que ellos le acusaban, este hombre decía, bueno, pero esto no tiene que ver con la ley de Roma, eso más bien tiene que ver con sus costumbres, sus tradiciones, porque mejor no lo juzgan ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, le importaba medio comino que al, vamos a decir, al rabí de aquella sinagoga, ahí delante del tribunal, porque como eran cuestiones de judíos, de esas cosas, de la ley, de Moisés y todas esas cosas, no me importa. Y le hicieron esto delante de este procónsul. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y un voto vale decir que no es un pacto. Un voto es una promesa que hizo Pablo y se rapó la cabeza. Una promesa, dice esa versión. En Cencrea, Pablo se cortó el cabello porque había hecho una promesa. Entonces, una promesa, que por cierto, una promesa, subrayo, es algo que tú haces voluntariamente, que nadie te está obligando a hacerlo, pero que tú lo haces por agradar a Dios. O esa promesa también puede ser algo que tú dejas de hacer, no sé, de consumir o de practicar, o vaya usted a saber qué ejemplo sea, pero que tú te eximes de eso voluntariamente también, que nadie te está obligando por agradar a Dios, pero que Dios no tiene compromiso contigo, no es como aquellos que, yo no sé si ustedes han visto ustedes saben de allá de la religión donde casi todos veníamos, o todos venimos de ahí, creo que yo que sí. Y entonces habían algunas madres que a sus hijos no les cortaban el pelo, le dejaban crecer el pelo como hasta los 2 o 3 añitos y decían que eso era una promesa a no sé quién. No es una promesa a no sé quién, porque yo le pedí tal cosa y yo le prometí que yo le iba a dejar crecer el pelo y hasta el hombro, hasta que tuviera 3 años no le cortaba el pelo a un varoncito, por decirte algo. Pero esas promesas en esa religión no son promesas, son pactos. O sea, si tú me haces esto, yo te hago esto. Si tú me das esto otro, yo te recompenso con esto. Te llevo unas flores, te llevo una cadenita, te llevo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es o te prendo una vela por 7 meses y así. Esos son pactos, esos no son promesas. No son promesas. Entonces, esos términos hay que aclararlos. Un voto es algo que yo voluntariamente quiero ofrecerle a Dios. Le quiero ofrecer un ayuno a Dios por agradecimiento de que me bendijo con tal cosa. Y eso es una promesa mía. Yo, Señor, hiciste esto conmigo, yo voy a hacer esto contigo. Gloria a Dios para honrarte, para agradecerte. Pero Dios no le debe favores a hombres. Dios no le debe favores a hombres, ni nadie puede venir a presentarse como hacen otros que buscan la bendición del Señor con dinero. Ahí ese es perder el tiempo. Pero hay gente que practica eso. Bueno, entonces seguimos en el versículo 19. Y dice, y llegó a Efeso y los dejó allí. ¿A quiénes? Al matrimonio que andaba con él. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. O sea que Pablo no se cansaba de llevar broma. Hacía poco, acaba de salir de un tribunal, habían golpeado a Sóstenes, y eso no detenía en ningún momento al apóstol Pablo. Ojalá y el Señor Jesucristo nos dé de ese denuedo que Pablo tenía para ir a predicar el evangelio, hermano. He hablado con muchos hermanos y lo que nos esperan son cosas, van a venir pruebas, hermano, van a venir pruebas, no. Sí, mire, no es como los testigos de Jehová yo no es que tenga agarrada la cosa con los testigos de Jehová. Mire, los testigos de Jehová, según su doctrina, la salvación se gana con obras buenas. De hecho, todo sistema religioso en el mundo promete la salvación por medio de las obras. Entonces, cuando ellos predican, ellos están trabajando para su salvación, por si usted no lo sabía. Y así es como ellos salen a predicar. Aquí a mi casa han llegado más de uno. Y yo tengo en mi casa un escrito que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, no sé, tal vez piensan que soy un hermano y se detienen muchas veces. Y entonces, yo les comparto la escritura a ellos.
pero se van, se enojan, ¿ves? Y esta gente sale a predicar, pero ¿sabes qué predican ellos? Ellos se le meten a la gente por tierra prometida, viene el paraíso y le hablan donde el león comerá pasto y el niño pastoreará al león y esas cosas y le pintan la parte bonita que ciertamente son promesas de Dios. O sea, eso no es mentira, aunque esté en los labios de un testigo de Jehová. Eso no es mentira. Pero es que ese no es el evangelio. El evangelio es, mire, algo importante que tengo que decir sobre la evangelización. La desvirtuación de la predicación ha sido una cosa casi que penosa. ¿Por qué? Porque salen la gente a predicar muchas veces sin la preparación, y yo digo esto con temor delante de Dios, sin la preparación dada por el pastor para que la gente salga a predicar. El pastor tiene que responder por eso, que los que salgan a predicar allá afuera, los que estás enviando allá afuera, tienen una preparación previa, seria, verdadera de ir a evangelizar. Y no salir, mira, ¿a ti te gustaría vivir en el cielo mañana? Sí, amén. Entonces ven, haz una oración aquí con nosotros. Ya eres salvo. Y eso no es así, porque pareciera más bien que estamos organizando un club evangélico y nosotros, el cielo no es un club evangélico. El cielo es el cielo de gloria donde vive nuestro Dios, que es 3 veces santo, donde viven todas sus criaturas gloriosas y santas allá. Y a nosotros se nos ha dado la oportunidad de vivir allá. Entonces nosotros andamos proclamando el mensaje de un rey. Y no cualquier rey, sino el rey que es sobre todos los reyes y el Señor que es sobre todos los señores. Mira, el asunto es así. Hay un creador, un rey, que sobre todos los reyes, soberanos de todos los soberanos de la tierra. Y este rey te manda a decir que te concede la oportunidad de arrepentirte si reconoces que tú eres un pecador y que estás en peligro de muerte eterna, de no reconocer tu maldad. Pero hoy puedes ser limpio de pecados si reconoces que solamente a través del Hijo de Dios, quien pagó por tus culpas, o sea, es una proclamación de un mensaje. Mira, tú eres un heraldo. Un heraldo es alguien que va y anuncia los edictos del rey. Y tú vas a proclamar eso. No vas a vender el evangelio, no vas a diluir el evangelio, ni a tratar de caer simpático, ni a tratar de decirle palabras lindas como para hacer tampoco es que vamos a ser arrogantes, atropellantes, maleducados, no, para nada. Tenemos que tener un punto de equilibrio donde con toda paciencia, con todo amor, con reverencia, pero exhortar en el nombre del Señor y decirle que traemos un mensaje de reconciliación, que traemos se nos ha dado ese mensaje para que el hombre se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo. Y o sea, no nos vamos a poner adulantones y a sobarle el pelo a la gente. Y Dios te ama tal como tú eres. Eso nosotros sabemos por las escrituras que eso no es verdad. Es una mentira, incluso una blasfemia, porque desvirtúa el carácter santo de Dios, el carácter santo y justo de Dios. Nosotros no andamos predicando eso. Sin embargo, hay iglesias que dicen ser cristianas evangélicas, que se supone que conocen el evangelio, que se supone que lo conocen a profundidad. A mí, el último testigo de Jehová que vino para acá me dijo, no, lo que pasa es que por ahí predican un Dios airado, un Dios rabioso, y nosotros preferimos más bien predicar un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que perdona. Y oye, suena lindo. Suena lindo, no lo podemos negar, pero eso no es cierto. Eso no es verdad. Que ellos pueden elegir predicar esto y nosotros esto, y como que cada quien desde la perspectiva que lo mire. No. Usted revisa las escrituras. Jesucristo
lo primero que dijo en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed pues en el evangelio. Mire, nadie se puede arrepentir si no suceden algunas cosas primero en el corazón de la persona. Nadie se puede arrepentir si no reconoce que se equivocó. Imposible que se arrepienta, porque si cree que lo ha hecho bien o lo está haciendo bien, jamás se va a arrepentir. Número 2, nadie se va a arrepentir si no ve la distancia abismal de la santidad de Dios a su condición de mortal, finito y pecador. Aquel es eterno, santo, es un Dios de luz, y yo soy hombre corruptible, estoy muy distante de él. Otra cosa es que una persona no se puede arrepentir si no se humilla. Ahora, ¿y cómo es humillarse delante de Dios? La gente dice, pero es que yo soy una persona humilde. Si quieres, pregúntale a mi mamá, pregúntale a mi abuela, pregúntale a mi vecina, para que tú veas que yo soy una persona humilde. Claro, los estándares de nuestra autoestima siempre nos van a decir que nos arrojan, pues, de que nosotros somos unas personas, claro, no somos perfectas, pero nos da como para entrar para el cielo. Y el Señor dice en su palabra, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Vea. Entonces, el Señor se humilló. Cristo se humilló, siendo Dios. Entonces él espera el mismo acto de humildad en las personas, que es una humillación, reconocer la maldad y el pecado. Ahora, cuando Jesucristo se humilla, siendo que él es sin pecado, no se está humillando de la misma manera. El hecho de que Jesucristo se hiciera un ser humano y no un querubín, un arcángel o un ángel, sino un humano, es una humillación muy grande. Cuando tú sientes cansancio, que tú has sentido cansancio, que tienes que recostarte a dormir para recuperar las energías, eso es una humillación para Jesucristo, ¿sabías? Cuando él sintió cansancio, eso fue humillación para él. Cuando a él le dio hambre, eso fue humillación para él. Cuando Jesucristo tuvo que nacer de una mujer, eso fue una humillación para él. Cuando Jesucristo ya estaba apenas estando en el vientre de María y ya era perseguido, eso fue una humillación para él. O sea que fueron 33 años de humillación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, es Dios. Entonces, Jesucristo predicado de esta manera, como Pablo predicaba en muchas partes y no lo detenía ninguna cosa. No, nada lo intimidaba, nada lo amedrentaba, nada lo hacía retroceder. Ni piedras, ni palos, ni cárcel, ni golpes, ningún tipo, insultos, tribunales, jueces, gobernantes. Nada intimidaba a nuestro querido hermano Pablo. Entonces, estoy en el versículo 18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales
le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Fíjense ustedes que todos los lugares que nombra, Éfeso, Siria, Cencrea, Antioquía, Jerusalén, y nunca no se nombra la iglesia en Roma todavía. Y había iglesias por todas partes, ¿verdad que sí? Entonces, este libro, hermanos, te ayudará a ti a despejarle las dudas a muchas otras personas. Si tú quieres, subraya esos textos allí. Y entonces fue a la iglesia de Cesarea y allí estaba la iglesia. Y luego, ¿a dónde descendió? A la iglesia que lo había enviado a él. ¿A cuál iglesia? A Antioquía. Porque Pablo tenía una misión apostólica, evangelística, pastoral. En Pablo estaban todos los ministerios, hermano. Era maestro. Pero Pablo regresaba a la iglesia que lo había enviado a él. Fue y descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Vean ustedes el trabajo. Ya no solamente ya estaban evangelizados, ya eran discípulos, pero la palabra confirmando, usted tiene que subrayarla. Pablo, y yo no sé si sería de aquí donde sacaron eso, lo de la confirmación, los católicos. No, la confirmación cuando los muchachos ni siquiera conocen a Cristo. Pero ¿saben qué confirmación hacen en las catedrales y en las iglesias allí? Hacen una confirmación de lo que creen de la iglesia católica. Pero no, los muchachos todavía no conocen a Jesús, no conocen su evangelio, no conocen la promesa de la salvación, no conocen lo que sucedió en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario hay misterios y misterios allí que hay que sentarse a estudiarlos para que tú los puedas ir a predicar. Entonces uno ve, entonces se cae en el ritualismo, en la ceremonia por la ceremonia. Ustedes no ven, por cierto, porque todos los que estamos aquí fuimos participantes de eso. Ay, vamos a bautizar al niño. ¿Cuánto tiempo tiene el niño? Tiene 2 mesecitos. El niño tiene 2 mesecitos. Y vamos a celebrar el bautizo y el compadre compra no sé cuántas cajas y el otro compra no sé cuántas cajas y la fiesta queda tremenda, parranda y el niño dormido. ¿Qué es eso? Eso es un ritual, hermano. Eso es un ritual religioso, pero ahí no hay contenido, ahí no hay entendimiento, no hay conocimiento espiritual, no hay discernimiento, no hay iluminación, porque se supone que tú estás celebrando algo extraordinario, espiritualmente hablando. Porque si nosotros hablamos del bautismo bíblico, de la fórmula bautismal bíblica, como se bautizó el Señor Jesucristo, y todos los que se bautizaron con conocimiento de causas, porque se estaban arrepintiendo de una vida vieja que le desagradaba a Dios, para ahora dar testimonio de que somos nacidos en Cristo por el Espíritu Santo y que somos nueva criatura. ¿Ve? Entonces, todo esto es importante que nosotros, a la hora de evangelizar, nosotros manejemos estas cosas. Bueno, entonces, Pablo tenía deseos de ir a Jerusalén, participar de una fiesta que estaba pendiente allí. Entonces, confirmaba a todos los discípulos, confirmaba si en verdad estaban firmes en la fe, si seguían allí firmes. Trabajo que nos tocará también a nosotros hacer.
obviamente después de haberlo evangelizado y haberlo discipulado. Se supone que alguien evangelizado y alguien que ha sido discipulado y que está caminando con Cristo va a la iglesia. Eso es obvio. Eso es obvio. O sea, una persona que en verdad si ha sido tocado por el Espíritu Santo, esa persona va a la iglesia y empieza a sentir el deseo y bueno, ¿y ahora qué me toca? ¿Qué me toca hacer? Bueno, ahora te toca bautizarte. Me toca bautizarme. ¿Y como para cuándo? Bueno, vamos a prepararte para que entiendas bien cómo es el asunto, qué dice la escritura, quiénes se bautizaron, por qué se bautizaron, cómo se hizo eso, qué significa en el plano espiritual, qué simboliza. Tienes que saberlo todo para que cuando hagas eso no estés haciendo un ritual nada más, una cosa. Cuando a uno lo bautizaron, uno ni supo, ni se enteró. Por ahí deben haber las fotos del 1900 no sé cuánto, que por allí te tiraron una jarrita de agua encima, pero tú no sabías nada, hermano. No sabías nada, y eso no es lo que dice la Biblia. Bueno, entonces, el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice la Biblia. Varón elocuente, o sea, una persona que hablaba bien, tenía buena expresión, tenía oratoria, era una persona que hablaba bien. Y poderoso era que conocía. Note allí que la palabra escritura está en mayúsculas, pero como no había el Nuevo Testamento, no existía, están refiriéndose a todo lo que es el canon bíblico de la Biblia hebrea, de los 22 libros que existían antes de que hubiesen los otros 27. Bueno, entonces, y digo 22 porque ese era el canon. El canon que nosotros tenemos del Antiguo Testamento es de 39 libros, pero es porque muchos de esos libros pues, están divididos y entonces, por ejemplo, cuando cuentan, por decirle, crónicas, está el libro de Crónicas 1, libro de Crónicas 2, libro primero de Reyes, libro segundo de Reyes, eso lo cuentan como uno solo. Y entonces la cuenta de 39 rebaja 22, que en otro canon es de 24. Eso es muy importante que ustedes lo sepan para que no haya confusiones. Bueno, son 22, son 24, son 39. Su pastor, eso ya se los he explicado muchas veces, ya eso ustedes lo saben, ustedes lo manejan como tomar agua y se los acabo de decir. Entonces, los 39 libros del Antiguo Testamento para nosotros, que es la Biblia hebrea, que va desde Génesis hasta Malaquías, para ellos en algunos casos el canon es de 24 y para otros el canon es de 22, los más ortodoxos. Entonces, este hombre sabía muchísima Biblia. Y voy a procurar llegar hasta el final, porque ya se nos hizo la hora, pero vamos a terminar de leer. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, ¿vea? Apolo había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¡Wow! Gloria a Dios por los de espíritu fervoroso. Que Dios bendiga a los hermanos de espíritu fervoroso. Y los que no tienen el espíritu fervoroso, pues que Dios se los encienda en fervor y en pasión por el evangelio, porque es lo que necesitamos aquí dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Bueno, y entonces este hombre de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí le llegaban las escrituras a él, ¿ves? Entonces, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, mire lo que hicieron, le hicieron, Apolo, ven acá, necesitamos hablar una cosita contigo, ahorita en lo que termine el culto. Entonces lo que hicieron fue, lo tomaron aparte, no fue que Priscila y Aquila, como sabían mucho, dijeron,
Eso no es así, señor Apolo, eso no es así, usted está equivocado, usted no sabe nada. No. Guardaron la compostura, el orden, como debe ser entre nosotros los cristianos. Entonces le tomaron aparte y le dijeron, mira, y les pusieron más exactamente el camino de Dios, o sea, lo que le faltaba, lo que él no sabía, lo que él se había perdido, pues. Y queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya. Gloria a Dios por la vida del hermano Apolo, que también fue usado grandemente y poderosamente en sus tiempos. Como deseamos que Dios también haga de ti un Apolo, un Pablo, un Pedro, un Juan, y seamos fervorosos, seamos diligentes, tengamos pasión, que tengamos denuedo, que no nos intimide ninguna cosa contraria, en el nombre de Jesús, amados hermanos. Estoy muy contento de verles aquí en esta noche, y este mensaje pareciera que estuviera acoplado con lo que estamos hablando, y el Espíritu Santo no se equivoca. Por eso, amados hermanos, saquemos el mayor provecho de lo que hemos recibido en esta noche. Guardémoslo, atesorémoslo en el corazón. Y la invitación es para el sábado en la noche, cuando nos estaremos dando cita otra vez para darle continuidad al estudio del libro de los Hechos.